Ve y busca otra mesa. Esta es para la familia, no para chicas adoptadas. La voz de mi hermana Victoria resonó en el elegante comedor de El Alcázar, uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México. Las risas estallaron alrededor de la mesa, con mis padres, mi hermano Enrique y el esposo de Victoria uniéndose como si fuera el chiste más gracioso que hubieran oído jamás. Me quedé allí parada, aferrando mi bolso, con el rostro ardiendo de humillación, mientras otros comensales se volvían a mirarnos. Las lámparas de araña brillaban en el techo, proyectando una luz cálida sobre los manteles blancos y las copas de cristal, pero yo sentía un frío profundo en el interior. Mi nombre es Raquel, y tengo 27 años. He vivido con esta familia durante 22 años, desde que me adoptaron a los 5. 22 años recordándome que no pertenecía, que era diferente, que valía menos. La única persona que me hizo sentir que importaba fue la abuela Dorotea, la madre de mi madre adoptiva, quien estaba sentada al extremo de la mesa con una expresión extraña en el rostro. «Victoria, ya basta», dije en voz baja, intentando conservar algo de dignidad. «Oh, no seas tan sensible», intervino mi madre, Patricia, agitando su mano manicura con desdén. «Solo estamos bromeando. ¿Sabes cómo es Victoria?» Sabía exactamente cómo era Victoria. A sus 32 años había perfeccionado el arte de hacerme sentir pequeña mientras mantenía la fachada de unidad familiar. De niña, ella tenía el mejor dormitorio, la ropa nueva, la educación universitaria cara. Yo recibía prendas usadas y asistía a una universidad pública. A ella la elogiaban por logros mediocres, a mí me criticaban por mis éxitos. «Siéntate, Raquel», ordenó mi padre, Gregorio. «Estás armando un escándalo». Me senté, tragándome la protesta que subía por mi garganta. Esta cena era para celebrar el último negocio de Victoria, una inversión inmobiliaria que mis padres habían financiado. Siempre ayudaban a Victoria. Cuando yo pedí un préstamo para iniciar mi negocio de diseño gráfico hacía 3 años, se rieron y me dijeron que fuera realista. La velada se arrastró con la conversación fluyendo a mi alrededor como si yo no estuviera allí. Victoria alardeaba de su nuevo Mercedes. Enrique hablaba de su ascenso en el banco. Mis padres sonreían con orgullo, haciendo preguntas, ofreciendo felicitaciones. Cuando intenté mencionar el gran cliente que acababa de conseguir, un contrato por $50,000, mi madre me interrumpió. «Qué bien, querida. Enrique, cuéntanos más sobre tu bono». Para cuando llegó el postre, me había replegado en mí misma, con el familiar entumecimiento asentándose en mi interior. Ese era mi rol en la familia. La outsider, el caso de caridad, la que mantenían para sentirse bien consigo mismos. Entonces el mesero se acercó con la cuenta. Mi estómago se hundió cuando colocó la carpeta de cuero justo frente a mí. La miré, confundida. «¿Qué es esto?», comenté. La risa de Victoria fue aguda y brillante. «Oh, ¿no te lo dijimos? Tú pagas esta noche. Considéralo tu contribución a la familia, ya que siempre tomas y nunca das». «¿Tomar?», la palabra salió estrangulada. «Nunca les he pedido nada. El techo sobre tu cabeza al crecer, la comida, la ropa», enumeró Patricia con los dedos. «Te dimos todo, Raquel. Lo mínimo que puedes hacer es invitarnos a cenar». Mis manos temblaron al abrir la carpeta. El total hizo que mi visión se nublara. $3,270. Habían pedido los vinos más caros, múltiples entradas, filetes premium, colas de langosta. Enrique había pedido 3 postres solo porque podía. «No puedo pagar esto», susurré. «Claro que puedes», dijo Victoria con dulzura. «Acabas de contarnos sobre tu gran cliente. $50,000, ¿no? Esto no es nada para ti ahora». La verdad era que esos $50,000 se extendían sobre 6 meses de trabajo y la mayor parte ya estaba destinada a gastos del negocio, renta y pago de préstamos estudiantiles que mi familia se había negado a ayudar. Esta cena borraría mis ahorros, pero no podía armar otro escándalo, no podía darles más munición para llamarme ingrata, difícil, dramática. Con manos temblorosas, saqué mi tarjeta de crédito y la coloqué en la carpeta. El mesero se la llevó y me forcé a sonreír, a sorber mi agua, a fingir que esto no me devastaba. Victoria ya hablaba de sus próximas vacaciones en Toscana. Mis padres planeaban unirse.
Nadie me preguntó si quería ir. Nunca lo hacían. Cuando el mesero regresó con mi tarjeta y el recibo, firmé con dedos entumecidos. $3.270 por el privilegio de ser humillada por gente que se suponía me amaba. Bueno, fue encantador, dijo Patricia secándose los labios con la servilleta. Lo mismo el próximo mes. Esperaban que esto se convirtiera en algo regular. Abrí la boca para protestar, para decir por fin que era suficiente, cuando una voz cortó el parloteo. «Un momento, por favor». Todos se callaron. La abuela Dorotea, que había estado en silencio toda la noche, se puso de pie al extremo de la mesa. A sus 78 años, aún imponía respeto, con su cabello plateado perfectamente peinado y su postura recta como una vara. Algo en su expresión me apretó el pecho. El restaurante parecía contener la respiración. La abuela Dorotea siempre había sido diferente del resto de la familia. Mientras mis padres y hermanos me trataban como una obligación, ella era la que asistía a mis obras escolares, recordaba mi cumpleaños, preguntaba por mis sueños. También era la persona más rica que conocía, una multimillonaria hecha a sí misma que había construido un imperio farmacéutico desde cero. Pero Lately había estado más callada, observando. «Madre, ¿qué pasa?», preguntó Patricia, con irritación en la voz. «Estábamos a punto de irnos». «Siéntense todos», ordenó la abuela Dorotea con una autoridad que hizo que incluso mi padre se enderezara en su silla. «Tengo algo que decir, y van a escuchar». Victoria puso los ojos en blanco, pero se quedó sentada. Enrique revisó su teléfono bajo la mesa. Mis padres intercambiaron miradas confusas. La mirada de la abuela Dorotea recorrió a cada uno antes de posarse en mí. Algo brilló en sus ojos, tristeza quizás, o decepción hacia los demás. «He observado a esta familia durante años», comenzó, con voz firme pero fría. «He visto cómo tratan a Raquel, como siempre la han tratado». «Madre, por favor», protestó Patricia. «Este no es el momento. Cállate». El mandato fue tan cortante que mi madre obedeció. «Tengo 78 años y en los últimos meses he pensado en mi legado, en dónde debería ir mi dinero cuando me vaya». La mesa se quedó muy quieta. Mi padre dejó caer el tenedor con un tintineo. La expresión presumida de Victoria flaqueó. «Todos sabemos cómo funciona esto», continuó la abuela Dorotea. «La mayor parte de mi herencia va a Patricia y luego se distribuye entre los nietos. Eso dice el testamento actual». Vi cómo el rostro de Victoria se iluminaba con avaricia. Había contado con esa herencia durante años, planeando compras elaboradas, haciendo inversiones basadas en dinero que aún no tenía. Pero he hecho que mi abogado redacte un nuevo testamento. La abuela Dorotea sacó un sobre de su bolso. «Firmado y notariado ayer». El silencio fue asfixiante. «No puedes hablar en serio», dijo Enrique. «¿Estás cambiando tu testamento por qué? ¿Un chiste tonto?» «¿Un chiste?», repitió la abuela Dorotea con una risa amarga. «He visto cómo todos se burlan y menosprecian a Raquel durante más de 2 décadas. La excluyen, la humillan, la tratan como si fuera menos que humana, y esta noche la hicieron pagar por sus excesos mientras se reían de ello». «Solo nos divertíamos», protestó Victoria, pero su voz temblaba. «¿Diversión?», repitió la abuela Dorotea como si la palabra le supiera mal. «¿Creen que la crueldad es diversión? ¿Que hacer sentir a alguien sin valor es entretenimiento?». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo oían. La abuela Dorotea caminó lentamente alrededor de la mesa hasta pararse a mi lado. Su mano se posó suavemente en mi hombro. «Raquel es la única en esta familia que ha mostrado verdadero carácter», dijo. «Ha trabajado por todo lo que tiene. Construyó un negocio desde nada, sin ayuda de ninguno de ustedes. Es amable, talentosa y resiliente a pesar de sus esfuerzos por romper su espíritu». «Madre, estás siendo dramática», dijo Gregorio, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo soy?», arqueó las cejas la abuela Dorotea. «Patricia, ¿cuándo fue la última vez que preguntaste por la vida de Raquel? De verdad, preguntaste y escuchaste la respuesta». La boca de mi madre se abrió y cerró. «Enrique, ¿alguna vez felicitaste a tu hermana por sus logros? ¿Reconociste su éxito?». Mi hermano miró su plato. «Victoria,
¿Has pasado siquiera un día tratando a Raquel como familia en lugar de como sirvienta? El rostro de mi hermana se enrojeció de ira y vergüenza. La abuela Dorotea los miró a cada uno, su decepción evidente. Han fallado estrepitosamente. Tomaron a una niñita que lo había perdido todo, y en lugar de darle amor y apoyo, han pasado 22 años haciéndola pagar por la bondad que nunca le mostraron. El peso de sus palabras se asentó sobre la mesa como una manta pesada. Otros comensales habían dejado de fingir que no escuchaban. El personal se mantenía a distancia, sintiendo el drama. Así que esto es lo que va a pasar, dijo la abuela Dorotea con voz más fuerte. Toda mi herencia, cada dólar, cada propiedad, cada inversión, va a Raquel. La explosión fue inmediata. ¿Qué?, chilló Victoria, poniéndose de pie. No puedes hacer eso, no es justo. Enrique golpeó la mesa. Madre, piensa en lo que dices. Estás hablando de miles de millones de dólares, Patricia suplicó. Raquel ni siquiera es familia de verdad. Basta. El comando de la abuela Dorotea los silenció de nuevo. Raquel es más familia que cualquiera de ustedes. Lo ha ganado no por sangre, sino por carácter. Por ser una mejor persona que todos ustedes juntos. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que ocurría. Miles de millones de dólares. Toda la fortuna de la abuela Dorotea. Era imposible, irreal, demasiado enorme para comprenderlo. Te están manipulando, dijo Gregorio desesperado. Raquel debe haber hecho algo. Raquel no ha hecho nada más que sobrevivir a su abuso, cortó la abuela Dorotea. Y eso termina esta noche. Sacó su teléfono y hizo una llamada. Tomás, soy Dorotea. Sí. Archiva el Nuevo Testamento inmediatamente. Asegúrate de que sea inquebrantable y prepara los documentos del fideicomiso para Raquel. Los rostros de mi familia iban del shock a la furia y la incredulidad. Victoria parecía a punto de desmayarse. El de Enrique se había puesto morado. Mis padres parecieron envejecer una década en segundos. Esto no termina aquí, siseó Victoria hacia mí. Lo impugnaremos. Te pelearemos en corte. Inténtenlo, dijo la abuela Dorotea con calma. He asegurado que todo sea completamente legal, y estoy en pleno uso de mis facultades, como confirma una evaluación médica de esta mañana. Había planeado esto, cada detalle. La explosión que siguió fue algo que nunca había presenciado. Victoria se lanzó sobre la mesa, su rostro contorsionado por la rabia. Enrique la tomó del brazo, pero su propia ira apenas se contenía. Mis padres se quedaron en silencio atónito, su mundo cuidadosamente construido derrumbándose. Pequeña manipuladora, gruñó Victoria hacia mí. Lo planeaste, has jugado a la víctima todo este tiempo. Basta, intervino la abuela Dorotea poniéndose entre nosotras. Raquel no ha hecho nada malo. Ni siquiera sabía de esto hasta ahora. Era verdad. Aún estaba tambaleándome. Mi mente incapaz de asimilar lo que acababa de pasar. Miles de millones de dólares. Toda la herencia de la abuela Dorotea. Todo lo que había construido en su vida. ¿Por qué haces esto?, preguntó Patricia con voz quebrada, lágrimas corriendo por su rostro. Soy tu hija, tu sangre. Y deberías avergonzarte de cómo has actuado, replicó la abuela Dorotea, su voz más suave pero firme. Te di todas las ventajas en la vida, Patricia. Educación, oportunidades, amor. Y tomaste todo eso y no aprendiste nada sobre compasión o bondad. En cambio, transmitiste tu crueldad a tus propios hijos. Gregorio intentó otro enfoque. Seamos razonables. Podemos resolverlo. Tal vez dividir la herencia. No hay nada que resolver, dijo la abuela Dorotea. La decisión está tomada. Mis abogados lo tienen todo en orden. El fideicomiso está establecido. Raquel recibirá todo cuando yo muera, con acceso inmediato a ciertas cuentas a partir de mañana. ¿Mañana? La palabra quedó suspendida en el aire. No era una promesa futura. Era real, inmediato, ocurriendo. Enrique se inclinó hacia adelante, su voz baja y amenazante. Estás cometiendo un gran error. Raquel no sabe manejar ese tipo de dinero. Lo despilfarrará en un año. Raquel ha construido un negocio exitoso desde nada, interrumpió la abuela Dorotea. Es más responsable financieramente a los 27 que cualquiera de ustedes.
Ha tenido que serlo porque nunca la ayudaron. Encontré mi voz, temblorosa e incierta. Abuela, no entiendo. ¿Por qué ahora? Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Porque he visto sufrir lo suficiente, cariño. Me estoy muriendo. El mundo se inclinó. ¿Qué? La palabra apenas salió. Cáncer de páncreas, etapa 4. Tengo tal vez 6 meses, probablemente menos. Lo dijo con tanta calma, pero vi el dolor bajo la compostura. Lo descubrí hace 3 meses, y he pasado ese tiempo poniendo mis asuntos en orden, asegurándome de que mi legado vaya a alguien que lo merezca. Las lágrimas nublaron mi visión. La abuela Dorotea se estaba muriendo. La única persona que me había amado de verdad se iba. Oh, no llores, Raquel. Me abrazó, y aspiré su perfume familiar, lila y vainilla. Esto no es triste, esto es justicia. Alrededor nuestro, el restaurante se había quedado en completo silencio. Incluso el ruido de la cocina había cesado. Todos observaban cómo esta familia se implosionaba en tiempo real. «No puedes hablar en serio», intentó Patricia de nuevo, su voz chillona por la desesperación. «Madre, por favor, piensa en tus nietos, piensa en el legado familiar». «Lo estoy pensando», dijo la abuela Dorotea. «Por eso exactamente lo hago. El legado familiar debería ser compasión, trabajo duro e integridad. Raquel encarna todo eso. El resto de ustedes encarnan avaricia, crueldad y sentido de merecimiento». Las manos de Victoria temblaban. «Demandaremos. Probaremos que no estás en tu sano juicio. Suerte con eso». La sonrisa de la abuela Dorotea fue afilada. «Tengo evaluaciones médicas, valoraciones psicológicas y testimonios de docenas de testigos sobre su tratamiento hacia Raquel a lo largo de los años. Mi abogado ha documentado todo durante meses. Había planeado esto con cuidado, meticulosamente, protegiéndome incluso mientras su propio tiempo se agotaba. Quiero ir a casa», susurré. «Por supuesto». Mantuvo su brazo alrededor mío la abuela Dorotea. «Tomás está fuera con el auto. Nos llevará a las 2 a mi casa. Tenemos mucho de qué hablar». Al girarnos para irnos, Enrique bloqueó nuestro camino. «Esto no es justo. Ella ni siquiera es realmente una de nosotros». «Apártate». La voz de la abuela Dorotea fue hielo. «O haré que la seguridad te saque». Se hizo a un lado, pero el odio en sus ojos me hizo retroceder. Caminamos por el restaurante en silencio, con todas las miradas siguiéndonos. El fresco aire de la Ciudad de México me golpeó el rostro al salir, y lo inhalé profundamente, intentando estabilizarme. Un elegante auto negro esperaba en la acera. Tomás, el chofer de la abuela Dorotea durante 30 años, abrió la puerta con una sonrisa cómplice. «Señorita Raquel, bienvenida». «Tomás lo sabe todo», dijo la abuela Dorotea mientras nos acomodábamos en el asiento trasero. «Me ha ayudado a planear esto durante semanas». El auto se alejó del restaurante dejando a mi familia, mi antigua familia, parada en la acera en shock. A través de la ventana trasera vi a Victoria gritando algo, su rostro retorcido por la rabia. Enrique estaba al teléfono, probablemente llamando a un abogado. Mis padres se quedaron juntos, luciendo perdidos y rotos. Debería haber sentido algo, quizás culpa o miedo, pero solo sentí un entumecimiento exhausto mezclado con una extraña sensación de libertad. «¿Realmente te estás muriendo?», le pregunté a la abuela Dorotea con voz pequeña. «Sí». Tomó mi mano, su piel fina como papel, pero su agarre sorprendentemente fuerte. «Pero no tengo miedo. He vivido una vida plena, Raquel. Construí un imperio, crié una familia, dejé mi marca. Ahora aseguro que todo por lo que trabajé vaya a alguien digno. No sé si puedo hacer esto», admití. «No sé cómo ser rica, no sé cómo dirigir tus compañías». «Aprenderás», dijo con confianza. «Eres inteligente, trabajadora y tienes buenos instintos y tendrás un excelente equipo para guiarte. Me he asegurado de eso». Las luces de la ciudad desfilaron borrosas por la ventana mientras nos dirigíamos a su mansión en Polanco. «¿Qué pasa ahora?». «Ahora», apretó mi mano la abuela Dorotea, «te preparamos para tu nueva vida y nos aseguramos de que tu familia nunca pueda herirte de nuevo».
A la mañana siguiente, desperté en una de las habitaciones de huéspedes de la abuela Dorotea, desorientada momentáneamente por las sábanas de seda y la vista al lago del bosque de Chapultepec, a través de las ventanas del piso al techo. Entonces, los recuerdos regresaron como un torrente. El restaurante, la cuenta, el anuncio, todo. Mi teléfono había estado vibrando sin parar desde que lo encendí. 43 llamadas perdidas de Victoria, 27 de mi madre, 16 de Enrique, docenas de mensajes que iban desde súplicas hasta amenazas. Los leí con una extraña desconexión. Eres egoísta. Piensa en la familia. Patricia. Te destruiré en corte. No verás un centavo. Victoria. Tenemos que hablar. Esto aún se puede arreglar. Gregorio. La abuela claramente no piensa bien. Ayúdanos a evaluarla. Enrique. Dejé el teléfono y caminé a la ventana. La propiedad de la abuela Dorotea se extendía por 3 hectáreas de terreno premium en la Ciudad de México. El sol matutino brillaba en el lago. Veleros ya salpicaban el agua. Esto era mío ahora, o lo sería pronto. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Señorita Raquel, el desayuno está listo y la señora Dorotea quiere verla en el estudio. Encontré a la abuela Dorotea sentada detrás de un enorme escritorio de caoba, luciendo sorprendentemente enérgica pese a la revelación de su salud el día anterior. Tomás estaba cerca, y un hombre distinguido en un traje caro se sentaba frente a ella. Raquel, este es Walter, mi abogado, dijo la abuela Dorotea. Necesitamos repasar algunas cosas. Walter se puso de pie, estrechando mi mano con firmeza. Señorita Raquel, es un placer. Su abuela ha hablado muy bien de usted. Me senté sintiéndome como en un sueño. Walter abrió un portafolio de cuero y comenzó a explicar los detalles del fideicomiso, las compañías, las inversiones. Números imposibles nadaban ante mis ojos. 3.000 millones en activos líquidos, 5.000 millones en propiedades e inversiones, participaciones en empresas farmacéuticas, desarrollos inmobiliarios, startups tecnológicas. Las cuentas de acceso inmediato se activan hoy, explicó Walter. 5 millones para su uso personal mientras se finaliza el fideicomiso. Su abuela quería asegurarse de que tuviera recursos de inmediato. 5 millones para uso inmediato. Me sentí mareada. Hay más, dijo la abuela Dorotea con ojos agudos. Tu familia intentará impugnar esto. Alegarán influencia indebida, capacidad disminuida, lo que sea. ¿Qué pueden hacer realmente?, comenté. Walter se inclinó hacia adelante. Legalmente, poco. La señora Dorotea tiene documentación probando su sano juicio, incluyendo evaluaciones de 3 doctores diferentes. El testamento es inquebrantable. Sin embargo, pueden complicar el proceso, prolongarlo en corte, crear publicidad negativa. Que lo intenten, dijo firmemente la abuela Dorotea. He documentado su tratamiento hacia Raquel durante años. Cada comentario cruel, cada exclusión, cada incidente de abuso financiero. Si quieren una batalla judicial, los enterraré con evidencia. Mi teléfono vibró de nuevo. Victoria, lo silencié. Hay algo más que necesitas saber, dijo la abuela Dorotea, y algo en su tono me tensó. Tu adopción no fue exactamente lo que crees. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué quieres decir? Sacó una carpeta del cajón del escritorio y la deslizó hacia mí. Cuando Patricia y Gregorio te adoptaron, recibieron una suma sustancial de dinero. $750,000 para ser exacta. Estaba destinada a cubrir tu cuidado, educación, todo lo que necesitarías al crecer. Miré los documentos en la carpeta. Estados de cuenta bancarios, registros de transferencias. Tomaron dinero por adoptarme. De un fideicomiso establecido por tus padres biológicos, confirmó la abuela Dorotea. Murieron en un accidente automovilístico cuando tenías 5. Habían creado un fideicomiso para asegurarse de que estuvieras cuidada. Patricia y Gregorio fueron aprobados como padres adoptivos y recibieron acceso a esos fondos. Mis manos temblaron al hojear los papeles. $750,000. Y yo había usado ropa de segunda mano, asistido a la universidad pública con préstamos, oído que la familia no podía permitirse ayudarme. Lo gastaron todo, susurré, viendo los estados de cuenta. Vacaciones, autos, la colegiatura de escuela privada de Victoria, el fondo universitario de Enrique. Gastaron mi dinero en todos menos en mí. Sí, dijo la abuela Dorotea en voz baja.
Solo lo descubrí yo misma hace 2 años. He investigado desde entonces reuniendo evidencia. Eso es robo, Raquel. Robaron a una niña. La traición cortó más profundo que cualquier otra cosa. No era solo crueldad o favoritismo. Habían lucrado con mi pérdida, tomado dinero destinado a mi cuidado y usado para mimar a sus hijos biológicos mientras me trataban como una carga. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, comenté. Porque necesitaba estar segura. Necesitaba toda la documentación perfecta y legal. Hizo una pausa, luciendo más vieja de repente. Y porque sabía que una vez que supieras la verdad, no habría vuelta atrás. Tu relación con ellos, tóxica como era, terminaría por completo. Tenía razón. Cualquier parte diminuta de mí que había esperado reconciliación, que se había preguntado si quizás era demasiado sensible o ingrata, murió en ese momento. No habían sido solo crueles. Habían sido criminales. ¿Qué hago? Me sentí perdida, abrumada. Déjame manejarlo a mí, dijo la abuela Dorotea. Walter ya ha presentado una demanda civil contra Patricia y Gregorio por malversación de fondos del fideicomiso. Con intereses sobre 22 años, te deben aproximadamente $2,3 millones. Mi teléfono explotó con llamadas de nuevo. Esta vez era mi padre. Contéstalo, dijo la abuela Dorotea. Ponlo en altavoz. Veamos qué tiene que decir. Con manos temblorosas acepté la llamada. Raquel. La voz de Gregorio era desesperada. Raquel, por favor, necesitamos hablar. Tu abuela no está pensando claramente. A mí me parece perfectamente clara, dije, con voz más firme de lo que sentía. Esto es una locura. No puedes creer que mereces toda su fortuna. Has estado con nosotros 22 años y de repente nos traicionas en cuanto el dinero entra en juego. En cuanto el dinero entra en juego, repetí. ¿Quieres decir como los $750,000 que tomaron por adoptarme? ¿El dinero que gastaron en todos menos en mí? Silencio. Luego, no sé qué mentiras te ha estado contando. Los registros bancarios no mienten, papá. La palabra supo amarga. Walter tiene toda la documentación. Me robaron. Los dos lo hicieron. La voz de Patricia surgió por el teléfono chillona con pánico. Ese dinero era para criarte, para alojarte, alimentarte. Me dieron ropa usada y me hicieron pagar mi propia universidad, dije. Mientras Victoria tenía ropa de diseñador y una beca completa en una universidad privada. Enrique tuvo un auto nuevo a los 16. Yo no tuve nada. Estás siendo ingrata, intentó Gregorio. Te dimos un hogar. Me dieron una prisión, dije. Las palabras se sintieron poderosas, liberadoras. Me hicieron sentir sin valor cada día y lo hicieron mientras gastaban dinero destinado a mí. Lucharemos contra esto, amenazó Patricia. Te llevaremos a corte. Por favor, háganlo, intervino la abuela Dorotea. Me encantaría verlos explicar los registros financieros a un juez, explicar cómo tomaron dinero destinado a una niña de 5 años en duelo y lo gastaron en vacaciones de lujo. La llamada terminó abruptamente. Habían colgado, probablemente para llamar a su propio abogado. Sentí la mano de Walter en mi hombro. Señorita Raquel, sé que es abrumador, pero necesita entenderlo. Usted tiene todas las cartas. Ellos no tienen base legal. Intentarán de todos modos, dije. Por supuesto que lo harán, acordó la abuela Dorotea. Pero perderán. Y cuando lo hagan, nunca tendrás que verlos de nuevo. 3 días después, la historia llegó a los medios. De alguna manera, y sospechaba que Victoria estaba detrás, los detalles del cambio en el testamento de la abuela Dorotea se habían filtrado a la prensa. Titulares gritaban, multimillonaria deshereda a su familia por su nieta adoptada. Mi teléfono no dejaba de sonar con reporteros queriendo declaraciones. Me había mudado temporalmente a la mansión de la abuela Dorotea, incapaz de enfrentar mi apartamento donde mi familia conocía la dirección. Tomás había recogido mis cosas y vivía en una burbuja extraña de lujo y caos. La reacción pública estaba dividida. Algunos elogiaban a la abuela Dorotea por recompensar el carácter sobre la sangre. Otros me llamaban manipuladora cazafortunas que había seducido a una anciana por su dinero. Los comentarios eran brutales. Debe haber estado durmiendo con el abogado de la vieja o algo. Alerta de cazafortunas. Esta chica sabía exactamente lo que hacía. Bien por Dorotea. La familia no es sangre, es cómo tratas a la gente.
Esa adoptada va a despilfarrar miles de millones en un año. Ya verán. Intenté ignorarlo, pero las palabras se clavaban bajo mi piel. ¿Estaba mal aceptar esto? ¿Debería haber rechazado el regalo de la abuela Dorotea? Deja de leer eso, dijo la abuela Dorotea, encontrándome encorvada sobre mi laptop en la biblioteca. Parecía más frágil que días atrás, el cáncer avanzando claramente. La gente siempre tendrá opiniones. Déjalos hablar. Me llaman cosas terribles, dije. A mí me llamaron cosas terribles cuando construí mi primera compañía, replicó sentándose en la silla a mi lado. Decían que era demasiado agresiva, demasiado masculina, demasiado ambiciosa, que una mujer no podía triunfar en farmacéutica. Les demostré lo contrario. Tomó mi mano, su agarre más débil ahora. Tú también les demostrarás lo contrario, Raquel, no defendiéndote, sino siendo exactamente quien eres, amable, trabajadora, con principios. Esa tarde, Walter llegó con noticias. Patricia y Gregorio han presentado oficialmente la impugnación al testamento. Alegan capacidad disminuida e influencia indebida. Déjame ver, dijo la abuela Dorotea. Walter entregó los documentos legales. Los leí sobre su hombro, mi ira creciendo con cada palabra. Afirmaban que yo había aislado a la abuela Dorotea de su familia, que había manipulado a una anciana enferma, que había aprovechado su estado mental en declive. Esto es ridículo, dije. Ni siquiera sabía del cáncer hasta esa noche. Tenemos evidencia probando lo contrario, aseguró Walter, incluyendo testimonios de personal médico, amigos, socios comerciales. Pero algo en la expresión de Walter me puso nerviosa. ¿Qué no me estás diciendo? Intercambió una mirada con la abuela Dorotea. Victoria ha contratado a un investigador privado. Están escarbando en tu pasado, buscando cualquier cosa que puedan usar contra ti. Mi estómago se hundió. No hay nada que encontrar. Lo sabemos, dijo la abuela Dorotea. Pero intentarán crear algo. Torcer situaciones inocentes, sacar cosas de contexto. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó, un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Raquel, qué bueno alcanzarte al fin. La voz era desconocida, dulzona. Soy Juana Colón de la revista Escena de la Ciudad. Me encantaría charlar sobre tu relación con Dorotea. Sin comentarios, dije a punto de colgar. Espera, solo unas preguntas sobre las alegaciones. ¿Qué alegaciones sobre tu negocio? Hay dudas sobre de dónde sacaste el capital inicial. Algunos sugieren que Dorotea lo financió hace años, que has planeado esta toma de control por mucho tiempo. Mi sangre se heló. Eso no es verdad. Construí mi negocio con mi propio dinero. ¿Puedes probarlo? ¿Tienes documentación? Colgué, mis manos temblando. Están tratando de crear una narrativa, dijo Walter con gravedad. Que has estado preparando a Dorotea durante años, que todo lo que has logrado era realmente su dinero. Pero no lo era. Tengo documentos de préstamos, registros del negocio. Lo sabemos, calmó la abuela Dorotea. Y lo probaremos. Pero Raquel, prepárate. Esto va a empeorar antes de mejorar. Tenía razón. Para la noche, las redes sociales estaban inundadas de teorías. Cuentas anónimas, probablemente mi familia, esparcían rumores de que había reprobado en la universidad pública. Había graduado con honores. Que mi negocio fallaba. Estaba prosperando. Que había tenido múltiples affairs con hombres mayores ricos. Apenas había salido en años. El rumor más cruel era que de alguna manera había causado la muerte de mis padres biológicos para acceder a su fideicomiso. Tenía 5 años cuando murieron, pero los hechos no importaban a los trolls de internet. Cerré mi laptop, sintiéndome enferma. Señorita Raquel. Tomás apareció en la puerta de la biblioteca. Hay reporteros en la entrada, bastantes. Caminé a la ventana que daba al frente de la propiedad. Furgonetas de noticias alineaban la calle. Cámaras apuntaban a la casa. Mi vida privada era ahora un espectáculo público. Esto es lo que quieren, dije en voz baja. Que me quiebre, que haga algo que me haga ver mal. Entonces, no les des la satisfacción, dijo la abuela Dorotea. Parecía exhausta, pero sus ojos aún fieros. Luchamos de la manera correcta, con verdad, con evidencia, con dignidad. Esa noche no pude dormir. Seguía reviviendo momentos de mi infancia.
Patricia diciéndome que era afortunada de que me hubieran aceptado. Victoria riendo cuando no me invitaban a su fiesta de cumpleaños. Enrique empujándome a la piscina en una reunión familiar mientras todos reían. Cada momento de exclusión, cada crueldad casual, todo llevando a este instante. Alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Sabes dónde vives ahora? Esto no ha terminado. V. Victoria amenazándome desde un teléfono desechable. Lo capturé en pantalla y se lo envié a Walter. Evidencia. La abuela Dorotea me había enseñado bien. La mañana siguiente trajo un nuevo desarrollo. Enrique apareció en la propiedad, de alguna manera convenciendo a la seguridad. Lo encontré en el vestíbulo discutiendo con Tomás. «Necesito ver a Raquel», decía. «Por favor, es importante». «Está bien, Tomás», dije, aunque mi corazón latía fuerte. «Hablaré con él». Enrique lucía terrible, sin afeitar, ropa arrugada, ojeras profundas. Nada como el banquero pulido con el que crecí. «Raquel, por favor», dijo. «Necesitamos arreglar esto. La familia se está desmoronando». «La familia se desmoronó hace mucho», dije. «Solo lo notas ahora porque hay dinero de por medio». «Eso no es justo. Sé que no siempre... Sé que pudimos ser mejores contigo, pero esto...», gesticuló alrededor de la propiedad. «Cortar a toda la familia por completo, eso es demasiado». «¿Demasiado?». Mi voz subió pese a mi intento de calma. «Enrique, me empujaste a la piscina cuando tenía 12 y casi me ahogo porque no sabía nadar. Nadie me enseñó porque las lecciones de natación eran para la familia real. Victoria les dijo a todos en la escuela que me adoptaron porque mis padres verdaderos no me querían. Mamá olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos. Papá me dijo que debía estar agradecida por las migajas. Y todos gastaron $750,000 destinados a mí mientras yo trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad pública». El rostro de Enrique palideció. «No sabía de ese dinero, lo juro. No sabías porque nunca preguntaste. Ninguno de ustedes preguntó por mí, por mi vida, por si estaba bien». Las palabras brotaron. Años de dolor encontrando voz por fin. «¿Quieres arreglar la familia?». «No hay nada que arreglar. Estaba rota desde el principio». «Raquel, por favor, sal de aquí». Mi voz ahora era firme, fría. «Sal de esta casa y no vuelvas». «Estás cometiendo un error», dijo Enrique, pero no había convicción en ello. «Cuando la abuela se vaya, no tendrás a nadie». «Ya no tenía a nadie», dije. «Al menos ahora tendré recursos para construir una vida real». Tomás escoltó a Enrique afuera. A través de la ventana vi a mi hermano caminar a su auto, hombros caídos. Por un momento, solo un momento, sentí un pinchazo de algo. No exactamente culpa, sino un triste reconocimiento de lo que pudo haber sido si hubieran elegido diferente. Esa tarde Walter convocó una reunión de emergencia. Su expresión era grave. «El equipo legal de Victoria ha encontrado algo», dijo. «O más bien, afirman haber encontrado algo. Alegan que forjaste documentos relacionados con tu negocio, específicamente contratos con clientes. Intentan pintarte como deshonesta, alguien capaz de manipular a Dorotea». «Eso es una locura», dije. «Todos mis contratos son legítimos». «Lo sabemos, pero están presentando una moción para retrasar los procedimientos del testamento pendiente una investigación. Es una táctica de dilación, pero podría funcionar». La mano de la abuela Dorotea golpeó el escritorio sorprendiéndonos a ambos. Pese a su fragilidad, la ira le daba fuerza. «Absolutamente no. Walter presenta una moción de emergencia para acelerar. Quiero esto resuelto antes de...». No terminó la frase. «Antes de morir». «Dorotea, deberías descansar», comenzó Walter. «Descansaré cuando esto termine», espetó. «Mi nieta está siendo atacada por buitres disfrazados de familia. Acabamos con esto ahora». Walter asintió y sacó su teléfono, alejándose para hacer llamadas. La abuela Dorotea se volvió hacia mí, sus ojos fieros pese al agotamiento evidente en su rostro. «Raquel, necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa. Tendré una conferencia de prensa mañana. Voy a decir la verdad, toda, sobre el dinero robado, el abuso, todo. Pero necesito que estés allí conmigo. El mundo necesita verte, oírte directamente».
El terror me atenazó. No puedo, diré algo mal, yo. Serás perfecta, dijo firmemente. Porque dirás la verdad, eso es todo lo que necesitas hacer. Esa noche apenas dormí de nuevo. Seguía ensayando lo que podría decir, luego abandonándolo. ¿Cómo resumir 22 años de dolor en unos minutos? ¿Cómo hacer que extraños entiendan? La conferencia de prensa estaba programada para las 2 de la tarde en la oficina del centro de la abuela Dorotea. Cuando Tomás nos llevó allí, la presencia mediática era abrumadora. Cámaras por todas partes, reporteros gritando preguntas, una multitud de curiosos grabando todo con sus teléfonos. Walter había preparado una declaración, pero cuando miré a la abuela Dorotea, realmente la miré. Vi cuánto le costaba esto. Se estaba muriendo, usando sus últimas reservas de fuerza para luchar por mí. La sala de conferencias estaba llena, cámaras rodando, luces brillantes, el aire denso con anticipación. La abuela Dorotea se sentó a mi lado en una mesa larga, Walter al otro lado. Parecía pequeña pero inquebrantable. «Gracias por venir», comenzó con voz sorprendentemente fuerte. «Estoy aquí para abordar los rumores y alegaciones sobre mi testamento y mi nieta Raquel». Lo expuso todo. La documentación del abuso, el dinero robado del fideicomiso, años de manipulación emocional y financiera. Mostró registros bancarios, evaluaciones médicas probando su sano juicio, testimonios de testigos. Fue metódico, devastador, irrefutable. «Algunos han sugerido que Raquel me manipuló», dijo la abuela Dorotea, su mirada recorriendo la sala. «La verdad es lo opuesto. Mi familia biológica la manipuló a ella. Tomaron a una niña de 5 años en duelo y la usaron como saco de boxeo para sus propias insuficiencias. Le robaron, la menospreciaron, la hicieron sentir sin valor. A pesar de todo eso, Raquel construyó una vida, un negocio exitoso. Se volvió amable, compasiva, trabajadora, todo lo que ellos no son». Luego gesticuló hacia mí. «Raquel quiere decir unas palabras». Mi boca se secó. Cada ojo en la sala estaba sobre mí. Podía ver el juicio, la curiosidad, el escepticismo. Carraspeé. No sé qué decir que mi abuela no haya dicho ya. Nunca quise esta atención. Nunca quise ser rica o famosa o involucrada en batallas legales. Mi voz se estabilizó al continuar. Solo quería una familia que me amara. Quería padres que se preocuparan si estaba bien, hermanos que celebraran mis éxitos en lugar de burlarse. Quería pertenecer a algún lugar. Miré directamente a las cámaras. Sé que algunos piensan que soy una cazafortunas, que manipulé a una mujer moribunda por dinero, pero no supe de la herencia hasta esa noche en el restaurante. No sabía que mi abuela estaba enferma, no sabía del dinero robado del fideicomiso. Todo lo que sabía era que, una vez más, mi familia me humillaba y exigía que pagara por el privilegio. Las lágrimas amenazaron, pero seguí. Mi abuela me da su fortuna porque cree en quien soy, no porque lo pedí. Y honraré esa confianza siendo exactamente quien ella ve. Alguien que construye cosas, ayuda a la gente y se niega a ser cruel solo porque es más fácil. Las preguntas vinieron rápidas y furiosas después. Reporteros gritando, flashes de cámaras. Pero Walter las manejó expertamente y la abuela Dorotea se sentó a mi lado, su mano encontrando la mía bajo la mesa. Mientras terminábamos, Victoria irrumpió por las puertas. La seguridad se movió para detenerla, pero ya gritaba: «Todo esto es mentiras. Los ha lavado el cerebro a todos». El maquillaje de Victoria estaba corrido. Su vestido de diseñador arrugado parecía desquiciada. «Yo soy la verdadera víctima aquí. Esa adoptada me ha robado mi herencia». Las cámaras giraron hacia ella, capturando cada segundo de su colapso. «Señora Victoria», llamó un reportero, «¿qué hay de las alegaciones de que sus padres robaron dinero del fideicomiso destinado a Raquel? Ese dinero era nuestro. Lo ganamos criándola a esa ingrata». «¿Ganaron $750.000 por tratar a una niña como basura?», preguntó otro reportero. Victoria se dio cuenta de su error demasiado tarde. Las cámaras habían capturado todo: su admisión, su rabia, su completa falta de remordimiento. «Sáquenla de aquí», dijo Walter a la seguridad. Mientras escoltaban a Victoria, aún gritando amenazas, observé a los reporteros tecleando frenéticamente en sus teléfonos. La narrativa acababa de cambiar.
Victoria les había dado el villano que necesitaban, y no era yo. La abuela Dorotea apretó mi mano. Bueno, dijo en voz baja, no lo hubiéramos planeado mejor ni intentándolo. Pese a todo, casi sonreí. Victoria se había destruido sola, y lo había hecho en cámara para que el mundo lo viera. El video del colapso de Victoria se volvió viral en horas. Para la noche, había sido visto más de 10 millones de veces. Los medios lo reproducían en loop, diseccionando cada palabra, cada expresión desquiciada. Las redes sociales explotaron con comentarios. ¿Realmente admitió que tomaron dinero por criar a una adoptada? Esta familia es tóxica. Raquel merece todo. Victoria destruyó su propio caso en menos de 60 segundos. Brillante. Esa cara cuando se dio cuenta de lo que dijo. Invaluable. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Lo que había sido una conversación dividida se convirtió en una luz de apoyo hacia mí y condena para mi familia. Memes se esparcieron. Videos de análisis desmenuzaban la situación. Expertos legales opinaron, todos coincidiendo en que la admisión de Victoria había torpedeado cualquier chance de impugnar el testamento. Lo observé todo desde el estudio de la abuela Dorotea, aún procesándolo. Walter se sentó frente a mí, luciendo complacido. Su caso legal acaba de colapsar, dijo. La admisión de Victoria de que ganaron el dinero del fideicomiso criándote es esencialmente una confesión de malversación. Combinado con la documentación que tenemos, no tienen base. ¿Qué pasa ahora?, comenté. Ahora sus abogados intentarán control de daños, pero es tarde. La audiencia judicial es en 3 días. Me sorprendería si el juez no falla a nuestro favor inmediatamente. Hizo una pausa. También hay el aspecto criminal. La oficina del fiscal se ha contactado. Están considerando cargos de fraude contra Patricia y Gregorio. Cargos criminales. Mis padres podrían ir a prisión. La abuela Dorotea entró al estudio, moviéndose lentamente con Tomás sosteniéndola del brazo. Había declinado rápidamente desde la conferencia de prensa, el esfuerzo drenando sus reservas, pero sus ojos aún eran agudos. No luzcas tan preocupada, dijo, acomodándose en su silla. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora enfrentan las consecuencias. Aún son mis padres, dije en voz baja. O se suponía que lo fueran. Nunca fueron tus padres, dijo firmemente la abuela Dorotea. Los padres protegen a sus hijos, los aman, los apoyan. Lo que Patricia y Gregorio hicieron fue explotación, pura y simple. Mi teléfono vibró. Otro mensaje, pero este me heló la sangre. Sé dónde vives ahora. Esto no ha terminado. Se lo mostré a Walter, quien inmediatamente hizo una llamada. Presentaré una orden de restricción hoy y aumentaré la seguridad en la propiedad. Está desesperada, observó la abuela Dorotea. La gente desesperada hace cosas peligrosas. Tenía razón. En los siguientes 2 días, el comportamiento de Victoria se volvió cada vez más errático. Apareció en mi antiguo edificio de apartamentos gritando a los inquilinos. Publicó largos desvaríos en redes sociales, cada uno más desquiciado que el anterior. Afirmaba que yo había usado brujería para manipular a la abuela Dorotea, que era parte de una conspiración, que ella era la verdadera víctima de abuso a ancianos. Cada publicación solo empeoraba las cosas para ella. El público la vio autodestruirse en tiempo real, y cualquier simpatía que pudiera haber existido se evaporó. Enrique intentó un enfoque diferente. Apareció en un programa de noticias local, presentándose como el terreno medio razonable. Mira, creo que hubo errores de ambos lados, dijo con seriedad a la cámara. Sí, tal vez no fuimos tan acogedores con Raquel como debimos, pero cortar a toda la familia por desacuerdos infantiles parece extremo. El entrevistador no lo compró. Señor Enrique, ¿está al tanto de que sus padres recibieron $750,000 destinados al cuidado de Raquel que supuestamente gastaron en su educación y la de su hermana? La compostura de Enrique se quebró. Ese dinero era para toda la familia. Raquel también se benefició. Llevaba ropa usada mientras su hermana tenía de diseñador. Sacó préstamos para la universidad pública mientras usted asistió a una privada completamente financiada. ¿Cómo exactamente se benefició? Enrique terminó la entrevista temprano, pero el daño estaba hecho. El público vio a través de él.
Mi padre intentó otra táctica, apelando a la simpatía. Dio una entrevista lacrimógena sobre cómo me había amado como a una hija, cómo esto le rompía el corazón, cómo las familias debían perdonarse. Cometimos errores, dijo Gregorio con voz quebrada. ¿Qué padre no? Pero ser cortados por completo, acusados de robo, nos está destruyendo. Patricia apenas puede levantarse de la cama. El matrimonio de Enrique sufre. Victoria está teniendo un colapso. Todo porque no fuimos perfectos. El entrevistador, el mismo que desmanteló a Enrique, no mostró misericordia. Señor Gregorio, describe lo que hicieron como no ser perfectos. Pero investigadores han documentado años de abuso emocional, explotación financiera y exclusión sistemática de Raquel de actividades familiares. Esto va más allá de la imperfección. Eso no es abuso, son dinámicas familiares. Toda familia tiene problemas. Toda familia no roba $750,000 a una niña. Mi padre también se fue. Pero el enfoque de mi madre fue el más calculado. Patricia contrató una firma de relaciones públicas y dio una entrevista cuidadosamente elaborada a un periodista simpático. Llevaba un vestido simple, maquillaje mínimo, posicionada en iluminación suave. Lloró en los momentos justos. Amé a Raquel desde el momento en que la trajimos a casa, dijo Patricia, secándose los ojos. Era esta hermosa niñita rota que lo había perdido todo. Quería darle una familia, un hogar, amor. Sí, fuimos más estrictos con ella que con nuestros hijos biológicos. Tal vez eso estuvo mal, pero intentábamos prepararla para un mundo duro. Sabíamos que enfrentaría desafíos como adoptada y queríamos que fuera fuerte. El periodista lo tragó todo. Y el dinero, ese dinero era para su cuidado, y eso es lo que usamos. Vivienda, comida, servicios. Criar a un niño es caro. Tal vez debimos documentar cada gasto, pero éramos una familia, no un negocio. Miró directamente a la cámara. Raquel, si estás viendo, por favor sabe que te amo. Siempre lo he hecho. ¿Podemos hablar sin abogados, sin medios, solo madre e hija? Vi la entrevista con la abuela Dorotea y Walter. Cuando terminó, me sentí enferma. Es buena, admitió Walter. Esta es la versión más simpática que han lucido desde que empezó. Es una mentirosa, dije rotundamente. Nunca me amó. Esto es otra manipulación. Lo sé, dijo la abuela Dorotea. Pero algunos la creerán. La pregunta es, ¿te importa? ¿Me importaba? Lo pensé. Hace una semana, quizás me habría importado desesperadamente. Habría querido que todos supieran la verdad, vieran a Patricia por lo que era. Pero ahora, no, dije. No me importa lo que piensen extraños. La gente que importa sabe la verdad. La abuela Dorotea sonrió. Buena chica. La audiencia judicial llegó en una mañana gris de la Ciudad de México. El tribunal estaba rodeado de medios, manifestantes con carteles a favor y en contra mía, curiosos, esperando un vistazo al drama. Walter había arreglado que entráramos por una entrada privada, pero aún oía el ruido afuera. La abuela Dorotea lucía frágil en su silla de ruedas. Finalmente la habíamos convencido de usarla, pero su espalda aún estaba recta. Tomé su mano al entrar al salón. Mi familia ya estaba allí. Patricia, Gregorio, Enrique y Victoria, sentados en la mesa de los demandantes con su equipo de abogados. Patricia mantenía la apariencia suave y simpática de su entrevista. Gregorio parecía cansado y derrotado. Enrique no me miró a los ojos. Pero Victoria me miró con puro odio. La jueza, una mujer estricta de unos 60 años llamada Jueza Morales, entró y todos se pusieron de pie. Esta es una audiencia sobre el testamento de Dorotea López y la impugnación presentada por Patricia López y familia, comenzó la jueza Morales. He revisado la documentación de ambas partes, abogados, sus declaraciones iniciales. El abogado de la familia fue primero, un hombre astuto llamado Roberto, quien argumentó que la abuela Dorotea había sido influenciada indebidamente, que su enfermedad había afectado su juicio, que el testamento debía anularse en favor de la versión anterior. Luego se levantó Walter. No argumentó ni suplicó, simplemente presentó hechos, registros bancarios mostrando el dinero robado del fideicomiso, evaluaciones médicas de 3 doctores confirmando el sano juicio de la abuela Dorotea, testimonios de socios comerciales sobre su agudeza mental,
documentación del abuso que sufrí, fotos, grabaciones, declaraciones de testigos y finalmente el video viral de la confesión de Victoria. Señoría, concluyó Walter, esto no es un caso de influencia indebida. Es un caso de una mujer eligiendo dejar su herencia a alguien que lo merece y una familia enojada porque su víctima finalmente escapó de su control. El abogado de Patricia intentó contraargumentar, pero la jueza Morales lo cortó. He visto suficiente, dijo. La evidencia es abrumadora. La señora Dorotea López estaba claramente en pleno uso de sus facultades cuando ejecutó su nuevo testamento. La documentación del abuso es extensa y creíble, y la admisión de Victoria López de que la familia ganó dinero destinado al cuidado de Raquel esencialmente confirma las alegaciones de explotación financiera. Mi corazón comenzó a latir rápido. Además, continuó la jueza Morales, el comportamiento exhibido por las partes impugnantes durante estos procedimientos, incluyendo amenazas, acoso y difamación pública, solo refuerza que la decisión de la señora Dorotea fue correcta. Una familia que realmente amara a Raquel nunca la habría tratado así antes ni después del cambio en el testamento. Victoria se puso de pie, incapaz de contenerse. Esto es... no puede solo... Siéntese, ordenó la jueza Morales, o la declararé en desacato. Victoria se sentó, pero su furia era palpable. Fallo a favor del testamento como ejecutado, declaró la jueza Morales. La impugnación se desestima con perjuicio. Además, ordeno a Patricia y Gregorio López pagar restitución por los fondos malversados del fideicomiso, $750,000 más intereses sobre 22 años, totalizando aproximadamente $2,3 millones. Tienen 90 días para pagar en pleno. El salón estalló. Patricia se derrumbó en su silla, sollozando. Gregorio pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Enrique puso la cabeza en sus manos. Victoria empezó a gritar obscenidades hasta que los alguaciles la sacaron. Me quedé congelada, incapaz de procesar que había terminado. Habíamos ganado completamente, decisivamente, irrevocablemente. La abuela Dorotea apretó mi mano. Está hecho, cariño. Eres libre. Los medios nos rodearon al salir del tribunal, pero Walter y Tomás crearon una barrera. Oí las preguntas gritadas. ¿Cómo me sentía? ¿Qué haría con el dinero? ¿Tenía un mensaje para mi familia? Pero no respondí. Solo ayudé a la abuela Dorotea a entrar al auto y dejé que Tomás nos llevara lejos. De vuelta en la propiedad, la abuela Dorotea estaba exhausta pero satisfecha. Ahora puedo morir feliz, dijo, y las palabras me golpearon como un golpe físico. No digas eso, susurré. Por favor. Oh, Raquel. Acunó mi rostro con sus manos delgadas. No tengo miedo. Vi la justicia hacerse. Sé que mi fortuna será usada para bien. Eso es más de lo que muchos obtienen. En las siguientes 3 semanas, vi a la abuela Dorotea desvanecerse. Entraba y salía de la conciencia. A veces lúcida, a veces perdida en recuerdos. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, contándole mis planes para la fundación que quería empezar para ayudar a niños adoptados, abusados o explotados. Es perfecto, murmuró en uno de sus momentos más claros. Ayuda a otros como tú a romper el ciclo. Lo haré, prometí. Te haré orgullosa. Ya lo has hecho. Su sonrisa era pacífica. Sobreviviste a ellos, Raquel. Permaneciste amable cuando fueron crueles. Trabajaste duro cuando intentaron romperte. Eres todo lo que esperaba que fueras. Murió un martes por la mañana, conmigo sosteniendo su mano y el sol entrando por la ventana. Sus últimas palabras fueron: gracias por ser mi verdadera familia. Me quedé con ella mucho tiempo después, llorando por la mujer que me salvó, que me amó, que me dio un futuro. La única abuela que realmente tuve. El funeral fue privado, solo yo, Tomás, Walter y unos pocos amigos cercanos de la abuela Dorotea. Mi familia no fue invitada, aunque Patricia intentó irrumpir y fue rechazada por la seguridad. En las semanas siguientes, se completó la transferencia total de activos. Ahora era la única heredera de una fortuna de 3.000 millones. El número aún era incomprensible, pero estaba determinada a honrar el legado de la abuela Dorotea. Lo primero que hice fue establecer la Fundación Dorotea López para niños adoptados. No porque sonara bien o me hiciera ver caritativa,
sino porque sabía de primera mano cuántos niños estaban atrapados en situaciones como la mía. La fundación proporcionaría apoyo legal, consejería, vivienda de emergencia y fondos educativos para niños adoptados sufriendo abuso o explotación. Lo segundo fue contratar un excelente equipo de gestión para las compañías de la abuela Dorotea. No estaba lista para dirigir corporaciones de miles de millones, pero podía aprender. Asistí a cada reunión, pregunté, estudié por las noches. Lentamente, comencé a entender el imperio que había construido. La caída de mi familia fue rápida y brutal. Incapaces de pagar los 2.3 millones de restitución, Patricia y Gregorio se vieron obligados a vender su casa, sus autos, todo de valor. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio difícil. Irónico, considerando que siempre habían mirado por encima del hombro a la gente que consideraban inferior. Gregorio enfrentó cargos de fraude por el robo del fideicomiso y fue sentenciado a 3 años de prisión. Patricia recibió 2 años. Enrique, quien se benefició del dinero robado a través de su educación, tuvo que devolver su porción, aproximadamente $400.000. Su matrimonio colapsó bajo la presión financiera y lo último que supe es que trabajaba en 2 empleos para hacer los pagos, pero el destino de Victoria fue el más satisfactorio. Su colapso viral había destruido cualquier credibilidad que tuviera. Su esposo se divorció, llevándose la casa y la mayoría de sus activos. Había invertido fuertemente en un restaurante que falló espectacularmente, dejándola en deudas profundas. El investigador privado que contrató para escarbar en mi vida ahora la demandaba por honorarios no pagados. Intentó escribir un libro revelador, pero las editoriales lo rechazaron después de que verificadores de hechos lo encontraran lleno de mentiras. Trató de empezar un canal de YouTube, pero los comentarios fueron tan brutales que lo borró. Incluso intentó reconciliarse conmigo, no por remordimiento genuino, sino por esperanza desesperada de que le diera dinero. Leí su email una vez. Raquel, sé que tuvimos diferencias, pero aún somos hermanas. La familia perdona a la familia. Estoy luchando ahora y sé que te va bien. Tal vez podamos vernos para un café, hablar del pasado y construir un futuro juntas. Lo borré sin responder. 6 meses después de la muerte de la abuela Dorotea, estaba de pie en la nueva sede de la fundación, un hermoso edificio en el centro de la Ciudad de México dedicado a ayudar a niños como yo había sido. Las paredes estaban cubiertas de fotos de niños que ya habíamos asistido, historias de escapes y nuevos comienzos. Tomás estaba a mi lado, habiendo aceptado el puesto de director de operaciones de la fundación. La señora Dorotea estaría orgullosa, dijo. Espero que sí, respondí. Mi teléfono vibró, otro mensaje de mi familia. Nunca dejaban de intentarlo. Este era de Enrique. Raquel, mamá y papá están luchando. Papá en prisión. Mamá apenas sobrevive. Sé que estás enojada, pero aún son tus padres. ¿No puedes encontrar en tu corazón ayudar? Tecleé mi respuesta con cuidado. Nunca fueron mis padres. Fueron gente que tomó dinero para criarme, y en cambio me usó como saco de boxeo para sus insuficiencias. No les debo nada. Pero haré un trato. Donaré la cantidad exacta que me robaron, $750.000, a un fondo para ayudar a niños adoptados a escapar de familias abusivas, en su nombre. Ese es el único legado que tendrán. Lo envié y bloqueé su número. 1 año después fui destacada en una revista de negocios, no como la chica adoptada que heredó miles de millones, sino como una CEO dirigiendo múltiples compañías exitosas y una fundación en crecimiento que había ayudado a más de 500 niños. El artículo se enfocaba en mi trabajo, mi visión, mis logros. Había una mención pequeña al drama familiar, pero ya era pasado. La narrativa había cambiado. Ya no era la víctima, no era la cazafortunas ni la manipuladora. Era simplemente Raquel, una mujer que había sobrevivido, prosperado y elegido ayudar a otros a hacer lo mismo. Oí a través de conocidos mutuos que Victoria trabajaba en telemarketing, apenas saliendo adelante. Que Patricia, liberada de prisión, vivía en un albergue para mujeres. Que Gregorio aún estaba encarcelado, su salud fallando. Que Enrique estaba en bancarrota, su educación cara inútil sin las conexiones y dinero que siempre lo habían sostenido. Parte de mí, la que recordaba ser una niñita herida, sentía un pinchazo de algo.
No exactamente satisfacción, no exactamente piedad, solo un reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias, que la crueldad eventualmente regresa. Mi familia nunca se recuperó de su caída. Los intentos de Victoria por reconstruir su vida fallaron repetidamente, cada emprendimiento colapsando bajo el peso de su reputación y malas decisiones. Patricia y Gregorio vivieron sus años restantes en pobreza e aislamiento, sus hijos biológicos demasiado consumidos por sus propios problemas para ayudar. El orgullo de Enrique nunca le permitió aceptar trabajos que consideraba inferiores, manteniéndolo perpetuamente al borde de la ruina financiera. Habían construido sus vidas sobre una base de crueldad y sentido de merecimiento, y cuando esa base se derrumbó, no les quedó nada sobre lo que pararse. En cuanto a mí, construí algo duradero de las cenizas de ese pasado doloroso. Cada niño que la fundación salvaba, cada vida cambiada, cada ciclo de abuso roto. Eso era mi verdadera herencia de la abuela Dorotea. No el dinero, sino el entendimiento de que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino convertirse en todo lo que dijeron que no podía ser, y verlos destruirse solos mientras estás ocupada construyendo algo hermoso. Eso era simplemente la justicia siguiendo su curso natural.